Resumen del libro de Éxodo, parte número 1. Esclavitud en Egipto y el llamado de Moisés, Éxodo 1 a 4. Introducción. Bienvenidos a este audiolibro que narra los primeros capítulos del libro de Éxodo, un relato fundamental dentro de la historia bíblica y la tradición judeocristiana. En esta sección exploraremos la opresión que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, desde su esclavitud bajo el yugo del faraón hasta el nacimiento de su gran libertador, Moisés. Este es un tiempo oscuro de sufrimiento y desesperanza para los israelitas, pero también es un momento en el que la providencia divina empieza a revelarse de manera poderosa. A lo largo de esta narración, seremos testigos del destino único de Moisés, un niño israelita que es rescatado milagrosamente de la muerte y criado en el palacio del faraón. Su vida estará marcada por eventos dramáticos que lo prepararán para cumplir el plan divino. Desde su huida al desierto tras un acto impulsivo, hasta su encuentro con Dios en la zarza ardiente, cada paso es parte de una historia que cambiará el curso de su pueblo para siempre. Veremos también el llamado directo de Dios a Moisés, quien, a pesar de sus inseguridades y temores, recibe la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Esta misión no solo es un acto de liberación física, sino también una manifestación del pacto divino que Dios tiene con su pueblo, una promesa de redención, esperanza y libertad. Los capítulos 1 al 4 de Éxodo marcan el inicio de una de las historias más inspiradoras de la Biblia, el éxodo de Egipto y la formación de una nación bajo el cuidado y liderazgo de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de los desafíos, las pruebas y los milagros que moldearon el destino del pueblo de Israel. Capítulo 1. La esclavitud del pueblo de Israel. El libro de Éxodo abre con un nuevo capítulo en la historia de los descendientes de Jacob. La época de prosperidad y favor que los hijos de Israel experimentaron bajo el liderazgo de José ha llegado a su fin con su muerte y la de la generación que le siguió. Ahora, un nuevo faraón ha ascendido al poder, y su desconocimiento de la contribución de José a la salvación de Egipto durante la hambruna es el detonante de una era de opresión. Al observar el rápido crecimiento del pueblo de Israel, el faraón se siente amenazado. Temiendo que este pueblo extranjero pudiera aliarse con los enemigos de Egipto y sublevarse desde dentro, decide tomar medidas drásticas. Como estrategia para controlar a los israelitas, impone sobre ellos una esclavitud brutal. Se les obliga a trabajar en la construcción de ciudades de almacenamiento, como Pitón y Ramsés, y se les somete a condiciones extremas, diseñadas para quebrar su espíritu y reducir su número. Sin embargo, el plan del faraón no funciona como esperaba. Cuanto más los oprimen, más prosperan y se multiplican, un testimonio de la protección y bendición divina sobre el pueblo de Dios. Frustrado por el fracaso de su plan inicial, el faraón toma una medida aún más despiadada. Ordena a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, que maten a todos los niños varones al momento de nacer. Sin embargo, estas mujeres, temerosas de Dios, desobedecen el mandato del faraón y permiten que los bebés vivan, justificando su acción al decir que las mujeres hebreas dan a luz antes de que puedan intervenir. Enfurecido por la desobediencia de las parteras, el faraón emite una orden aún más aterradora y generalizada: todo varón hebreo recién nacido debe ser arrojado al río Nilo. Esta cruel orden busca exterminar a una generación entera de hombres hebreos y así debilitar al pueblo de Israel para siempre. Este acto marca el inicio de una de las etapas más sombrías en la historia del pueblo de Israel. A pesar de la dureza de la esclavitud y de la brutal persecución, la semilla de la esperanza permanece viva. Dios, aunque en silencio por el momento, está preparando el escenario para una intervención poderosa y milagrosa que cambiará el destino de su pueblo. La opresión, por más intensa que sea, no puede sofocar el plan de redención y liberación que está a punto de desatarse en la historia del Éxodo. Capítulo 2. El nacimiento y la juventud de Moisés. En medio de la brutal opresión egipcia, nace un niño que cambiaría el destino de toda una nación. Moisés viene al mundo en un tiempo oscuro para los israelitas, marcado por la orden del faraón de asesinar a todos los varones recién nacidos. Sin embargo, la fe y el coraje de sus padres, Amram y Jocabed, se convierten en el primer acto de resistencia en su vida. Decididos a proteger a su hijo, lo esconden durante 3 meses, arriesgando sus propias vidas. A medida que Moisés crece, ocultarlo se vuelve cada vez más difícil. Cuando ya no es posible esconderlo, Jocabed recurre a un plan lleno de fe y esperanza.
Coloca a su bebé en una cesta de papiro impermeabilizada con brea y lo deja en las aguas del río Nilo, confiando en la protección divina. Su hermana mayor, Miriam, sigue de cerca la cesta desde la distancia, observando con gran preocupación lo que le deparará el destino. La providencia divina se manifiesta cuando la hija del faraón baja al río para bañarse y encuentra al bebé flotando en la cesta. Conmovida por su llanto, la princesa egipcia decide adoptarlo como su propio hijo. Miriam, astuta y valiente, se acerca y sugiere que busquen a una nodriza hebrea para cuidar al bebé. Sin saber que está tratando con la madre biológica del niño, la hija del faraón accede, y así Jocabet tiene la oportunidad de criar a su hijo durante sus primeros años, enseñándole las tradiciones y la fe de su pueblo. Cuando Moisés es entregado nuevamente a la hija del faraón, es criado en el palacio real como príncipe de Egipto. Se le otorga el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, un recordatorio constante de su origen y del milagro de su supervivencia. En el palacio, Moisés recibe una educación privilegiada en las artes, la política y la cultura egipcia, pero en su corazón nunca olvida sus raíces ni el sufrimiento de su pueblo. A pesar de su posición privilegiada, Moisés se siente dividido entre dos mundos. Un día, mientras observa a los hebreos trabajando en condiciones inhumanas, presencia a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un israelita. Movido por la indignación y el deseo de justicia, Moisés interviene y, en un arrebato, mata al egipcio. En su intento por ocultar el crimen, entierra el cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés ve a dos hebreos peleando y trata de intervenir, pero uno de ellos lo confronta, preguntándole si también piensa matarlo como al egipcio. Moisés, al darse cuenta de que su acción ya es conocida, teme por su vida. La noticia llega rápidamente al faraón, quien ordena su captura y ejecución. Desesperado y sin otra opción, Moisés huye al desierto de Madián, dejando atrás su vida en el palacio. En Madián, Moisés encuentra refugio entre los descendientes de Jetro, un sacerdote de la región. Allí, conoce a Séfora, una de las hijas de Jetro, con quien se casa. Moisés se convierte en pastor de ovejas, llevando una vida tranquila y humilde en el desierto, pero su destino aún está por revelarse. Aunque Moisés ha dejado Egipto, Dios no ha terminado con él. Su tiempo en el desierto es un periodo de preparación, tanto espiritual como emocional, para la misión que le espera, liberar al pueblo de Israel y guiarlos hacia la tierra prometida. Capítulo 3. El llamado de Moisés. Moisés, tras haber huido de Egipto, encuentra un nuevo hogar en la tierra de Madián. Allí se casa con Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote madianita que lo recibe con hospitalidad. Moisés se convierte en pastor de ovejas, llevando una vida tranquila en el desierto, alejada del lujo y la opulencia del palacio egipcio. A lo largo de los años, Moisés parece haber aceptado su nuevo destino, aunque en su corazón aún late el dolor por el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Un día, mientras apacienta las ovejas cerca del monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, Moisés tiene una experiencia extraordinaria que cambiará su vida para siempre. Desde la distancia, observa una zarza en llamas. Sin embargo, algo inusual capta su atención: la zarza está envuelta en fuego, pero no se consume. Intrigado por este fenómeno, Moisés se acerca para investigar. Cuando se aproxima, una voz poderosa y majestuosa surge desde el fuego. Es la voz de Dios mismo, que lo llama por su nombre: Moisés, Moisés. Temblando de reverencia y asombro, Moisés responde: heme aquí. Dios le ordena que no se acerque más y que se quite las sandalias, porque el lugar donde está parado es tierra santa. Dios le revela su identidad, diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar estas palabras, Moisés cubre su rostro, temeroso de mirar a Dios. El Señor le declara que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto, ha oído su clamor y ha sentido su sufrimiento. Ahora, ha decidido intervenir para liberarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Dios le da a Moisés una misión clara y extraordinaria: regresar a Egipto y presentarse ante el faraón para exigir la liberación del pueblo de Israel. Moisés, sin embargo, siente una mezcla de miedo e inseguridad. Le pregunta a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Pero Dios lo tranquiliza con una promesa poderosa: yo estaré contigo.
Como señal de que esta misión es parte del plan divino, Dios le asegura que después de liberar al pueblo, ellos adorarán a Dios en el mismo monte Horeb. Sin embargo, Moisés expresa otra inquietud: ¿qué les diré si me preguntan cuál es el nombre de aquel que me envió? Dios responde con una revelación profunda y eterna: yo soy el que soy. Este nombre sagrado, conocido como Yahvé, es una declaración de la existencia y la presencia eterna de Dios. Es un nombre que comunica la soberanía absoluta y la fidelidad inmutable del Señor. Dios continúa instruyendo a Moisés sobre lo que debe decir a los ancianos de Israel y al faraón. Le advierte que el faraón no liberará fácilmente al pueblo, pero promete que, mediante grandes señales y prodigios, su poder se manifestará y el faraón finalmente cederá. Además, Dios asegura que los israelitas no se irán con las manos vacías, sino que recibirán favor de los egipcios y se llevarán consigo riquezas. A pesar de la claridad de las instrucciones divinas, Moisés sigue sintiéndose inseguro. Le preocupa que los israelitas no crean que ha sido enviado por Dios. En respuesta, Dios le otorga 3 señales milagrosas para validar su llamado. La primera señal es la transformación de su vara en una serpiente, que luego vuelve a convertirse en vara cuando la toma por la cola. La segunda señal es la mano de Moisés, que se vuelve leprosa y luego es sanada al introducirla en su manto. La tercera señal será convertir agua del río Nilo en sangre. Incluso después de estas demostraciones, Moisés expresa su dificultad para hablar con fluidez, diciendo: Señor, nunca he sido elocuente. Paciente, Dios le asegura que Él es quien da la capacidad de hablar y que lo capacitará para cumplir con su misión. Sin embargo, Moisés aún suplica que envíe a otro. La ira de Dios se enciende brevemente, pero en su misericordia le permite que su hermano Aarón sea su portavoz. Aarón se reunirá con Moisés en el camino y lo acompañará en la misión. Con todas las instrucciones y promesas de Dios, Moisés finalmente acepta su llamado. La salsa ardiente deja de arder, pero su experiencia sobrenatural queda grabada para siempre en su corazón. Ahora, Moisés está listo para regresar a Egipto, llevando consigo la certeza de que no está solo y que el Dios eterno estará con él en cada paso del camino. Capítulo 4. Las inseguridades de Moisés y la señal de Dios. Después de recibir el llamado divino en la zarza ardiente, Moisés todavía está lleno de dudas e inseguridades. Aunque ha presenciado la presencia misma de Dios y ha escuchado su voz, su humanidad se manifiesta en una serie de objeciones que reflejan su temor, su falta de confianza en sí mismo y su sentimiento de incapacidad para llevar a cabo la misión. Moisés comienza expresando su primera preocupación: pero, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz, qué pasa si dicen que el Señor no se me ha aparecido? Dios, en su infinita paciencia, responde con una demostración de su poder. Le ordena a Moisés que arroje su vara al suelo, y al hacerlo, la vara se convierte en una serpiente. Moisés retrocede asustado, pero Dios le dice que la tome por la cola. Al obedecer, la serpiente vuelve a convertirse en una vara en su mano. Esta señal muestra que Dios tiene poder sobre la naturaleza y puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. Dios le da una segunda señal, le ordena que coloque su mano en su pecho, dentro de su manto. Cuando la saca, su mano está cubierta de lepra, una enfermedad temida e incurable en esa época. Dios le pide que vuelva a colocar la mano en su pecho, y al hacerlo, la mano es completamente restaurada. Esta señal simboliza el poder sanador de Dios y su control sobre la vida y la muerte. Dios añade una tercera señal: si las 2 primeras no son suficientes para convencer a los israelitas, Moisés debe tomar agua del río Nilo y derramarla en tierra firme, y el agua se convertirá en sangre. Esta señal es un presagio de las plagas que vendrán sobre Egipto y un recordatorio del poder soberano de Dios sobre la nación opresora. A pesar de estas señales milagrosas, Moisés continúa expresando su inseguridad. Le dice a Dios: Señor, nunca he sido elocuente, ni antes ni ahora que has hablado con tu siervo. Soy torpe de boca y de lengua. Moisés teme que su falta de habilidad para hablar lo haga incapaz de transmitir el mensaje de Dios con claridad y autoridad. Dios, una vez más, responde con paciencia y firmeza: ¿quién dio la boca al hombre, quien hace que el hombre sea mudo, sordo, que vea o que sea ciego? No soy yo, el Señor. Dios le asegura que Él estará con su boca y lo capacitará para hablar. Sin embargo, Moisés sigue insistiendo en que envíe a otra persona, reflejando su profundo miedo y su resistencia interna.
La ira del Señor se enciende brevemente, pero en lugar de rechazar a Moisés, Dios le ofrece una solución. Aarón, su hermano mayor, será su portavoz. Dios promete guiar tanto a Moisés como a Aarón y enseñarles qué decir. Aarón se convertirá en la voz de Moisés, y Moisés actuará como un intermediario entre Dios y su hermano. Con estas garantías, Moisés finalmente se somete al plan divino. Regresa a la casa de Jetro, su suegro, y le pide permiso para volver a Egipto para ver si sus hermanos están aún con vida. Jetro le da su bendición para partir. Dios le asegura nuevamente que todos los que buscaban su vida en Egipto han muerto, despejando así uno de los temores de Moisés. En el camino, Moisés lleva consigo a Séfora y a sus hijos, viajando en un asno. Durante su viaje, Moisés continúa reflexionando sobre la magnitud de la misión que tiene por delante. Dios le recuerda que debe hacer todas las señales que le ha dado ante el faraón, aunque advierte que el faraón endurecerá su corazón y no dejará ir al pueblo fácilmente. En una escena enigmática, el Señor se encuentra con Moisés en el camino y busca matarlo. Sin embargo, Séfora actúa rápidamente y circuncida a su hijo, tocando a Moisés con el prepucio y diciendo: «Eres para mí un esposo de sangre». Esta acción salva la vida de Moisés y confirma la importancia del pacto de la circuncisión como una señal del pacto de Dios con su pueblo. Finalmente, Aarón, guiado por Dios, sale al encuentro de Moisés en el desierto. Los dos hermanos se abrazan y comparten las palabras y las instrucciones que Dios les ha dado. Juntos, Moisés y Aarón regresan a Egipto, fortalecidos por el poder de Dios y unidos en la misión de liberar al pueblo de Israel. Aunque todavía hay desafíos por delante, este capítulo marca el inicio del cumplimiento del plan divino para la redención de su pueblo. Conclusión: un llamado a la fe y la obediencia. La historia narrada en los primeros capítulos del libro de Éxodo es un poderoso recordatorio del papel central de la fe y la obediencia en el cumplimiento del propósito divino. En medio de la oscuridad de la opresión, cuando el pueblo de Israel clamaba por liberación, Dios no permaneció en silencio. Respondió eligiendo a Moisés, un hombre con un pasado complicado, marcado por su huida de Egipto y su exilio en Madián. Dios no busca la perfección en sus siervos, sino corazones dispuestos a confiar en él. Moisés, a pesar de su temor, sus dudas y su falta de elocuencia, fue llamado para liderar una misión monumental. Dios le aseguró que su presencia sería suficiente para suplir cada una de sus debilidades, mostrando que no es la habilidad humana la que determina el éxito, sino el poder de Dios obrando a través de quienes se rinden a su voluntad. El relato de la zarza ardiente nos enseña que Dios se revela en los momentos más inesperados y que su llamado puede ser desafiante, pero siempre está acompañado por su promesa de fidelidad. Además, las señales milagrosas que Dios le dio a Moisés destacan su poder para transformar lo ordinario en algo extraordinario y su autoridad sobre todas las circunstancias, incluso las más difíciles. Por otro lado, la colaboración entre Moisés y Aarón nos recuerda la importancia del apoyo mutuo en el cumplimiento del propósito divino. Dios, en su misericordia, no dejó a Moisés solo en su misión, sino que proveyó a Aarón como compañero y portavoz, reflejando que a menudo, el camino de la obediencia se camina mejor en comunidad. En última instancia, estos capítulos son un testimonio de que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, Dios está siempre presente para guiar, fortalecer y equipar a quienes Él llama. La promesa de libertad y salvación para Israel simboliza también la liberación espiritual que Dios ofrece a todos aquellos que confían en su poder. Para nosotros hoy, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias inseguridades y desafíos. Nos anima a recordar que, cuando enfrentamos momentos de duda o sentimos que nuestras fuerzas son insuficientes, podemos confiar en que Dios es fiel para sostenernos y capacitarnos. Así como Moisés aprendió a caminar en fe y obediencia, somos llamados a hacer lo mismo, confiando en que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, incluso en medio de las pruebas más difíciles.